Hola a todos, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, de acuerdo a dónde se encuentren ubicados. Antes de iniciar este webinar denominado Diseñando Terminales Preparadas para el Futuro, me gustaría compartir con ustedes algunas practicalidades. Durante la presentación todos los participantes serán silenciados automáticamente. Les invito a que compartan sus dudas o preguntas durante la sesión. Las mismas las estaremos tratando de responder al final, y las que no logremos responder las estaremos respondiendo vía email. Y si durante la sesión tienen alguna dificultad, no se preocupen, todo el material del webinar se les proporcionará más adelante. Durante la sesión voy a apagar un poco lo que sería la cámara y tratar de dedicarle todos los recursos a la presentación. El día de hoy tengo el placer de ser su anfitrión. Mi nombre es Christopher Saavedra y actualmente formo parte del equipo de diseños de terminales. Le cuento un poco sobre mí. Soy un profesional en el área de automatización de terminales con más de 8 años de experiencia en la gestión de operaciones portuarias. Mi experiencia inicia como oficial naval militar y luego pasa a lo que es la gestión de operaciones de terminales, tanto convencionales como automatizadas, en donde he estado involucrado desde la implementación, diseño y prueba de nuevas tecnologías. Antes de formar parte del equipo de diseño de Kalmar, ocupé varios puestos en donde tuve la oportunidad de liderar equipos de mejora continua, optimización de procesos y a su vez conectar todos estos procesos operativos con el personal interno de la terminal, personal de sistemas y con clientes externos, aduanas, entre otros. La agenda para el día de hoy es la siguiente. Iniciaremos con una introducción. Luego de esta introducción estaremos viendo elementos que consideramos nosotros importantes cuando hablamos de una configuración correcta de RTGs automatizadas. Luego estaremos viendo un caso de negocio utilizando tecnología 100% eléctrica, en este caso la tecnología Kalmar Fast Charge. Le mostraremos un ejemplo de simulación y cómo nuestro equipo identifica estas oportunidades de optimización. Y por último hacemos un pantallazo de lo que se realiza en este proceso de diseños de terminales. Culminaremos la sesión, como les comenté anteriormente, con una sesión corta de preguntas y respuestas. Antes de iniciar la sesión, me gustaría compartir con ustedes la primera pregunta de la encuesta que vamos a estar realizando durante todas las sesiones. Nos van llegando las respuestas. Ok, la pregunta fue, ¿cuál es su necesidad debido a la situación actual? Sabemos cómo la pandemia ha impactado a todo lo que es la industria marítima e intermodal en las diferentes regiones del mundo. Entonces, tenemos aquí que gran parte de los participantes respondieron que su enfoque ahorita es la formación y desarrollo en las capacidades de sus equipos. Antes de entrar a fondo en la presentación, me gustaría compartir con ustedes un poco sobre qué es
una terminal preparada para el futuro. En inglés conocida como Future Proof Container Terminal. Más que todo esto se refiere a la capacidad que algo tiene para seguir siendo valioso en el futuro lejano. Entonces, nosotros aquí hemos identificado 4 elementos, como lo vemos acá, que es seguridad, eficiencia, flexibilidad y ecoeficiencia. En lo personal, con toda la información que hemos tenido en nuestro día a día con nuestros clientes, la verdad, consideramos que estos 4 elementos han creado una diferencia en específico en estos momentos que nos encontramos pasando por esta pandemia, ¿no? O sea, toda terminal quiere ser mucho más segura y esto ha creado un reto en la actualidad, ya que tenemos que cumplir con todas las medidas de seguridad que nos exigen las diferentes legislaciones. Cuando hablamos de eficiencia, obviamente toda terminal quiere reducir al máximo los costos operativos. Luego tenemos lo que sería la flexibilidad. Sabemos que las terminales que estén preparadas para el futuro tienen esta capacidad de escalar o reducir en base a la demanda del mercado. Y tenemos aquí también lo que es la ecoeficiencia. Sabemos que cada vez más hay una presión legislativa, en especial por la reducción de las emisiones de CO2. Entonces, cada vez más vemos iniciativas en donde los clientes van migrando de un equipo convencional diésel hacia un equipo híbrido o hacia un equipo 100% eléctrico. El reto aquí es cómo aplicar estos 4 elementos en una terminal existente. Y la verdad que la solución es específica, ya que cada uno de los clientes tiene diferentes prioridades y diferentes necesidades. Lo que sí queda claro es que el que le saque un mejor provecho a cada uno de estos elementos podrá generar una ventaja competitiva ante sus competidores en el mercado. Pasamos al tema de seleccionando la configuración correcta de Auto RTGs. Y nos hacemos esta pregunta: ¿por qué nace la atracción hacia el Auto RTG? Y tenemos aquí que las grúas pórticos sobre neumáticos, o RTG, denominada en inglés, son las grúas más populares en el mercado. Dice que 2 de 3 de estas grúas son las que tienen los clientes actualmente a nivel mundial. Y esto es debido a que, obviamente, tenemos menos tiempo operativo perdido. Es muy interesante el concepto de la Auto RTG, ya que tenemos un ratio de 1 a más operadores por grúas. La automatización se realiza paso a paso, o sea que es un proceso escalable y lo que se busca aquí es crear una menor disrupción en una terminal que ya se encuentre con una operación en marcha. Obviamente las tecnologías de adaptación a estas grúas son muy importantes, ¿no? Y hay un paso previo que se debe considerar, en este caso el tema de la electrificación o hibridización del equipo. Adicional a esto tenemos que, obviamente, se incrementa la seguridad, se mejora la ergonomía del operador. Y lo que más, una de las preguntas que más recibimos en cuanto a este tema es la forma de implementarlo en las diferentes terminales. Y creo que un approach que vemos acá sería este approach de bloque por bloque o área por área. Esto, la verdad, se analiza en conjunto con el cliente y varía de acuerdo al layout de la terminal. Y me gustaría hacer énfasis en esta imagen que vemos aquí, porque vemos cómo la automatización genera en nuestros ambientes de trabajo un ambiente de inclusión, un ambiente mucho más diverso, y creo que hace algunos años nunca nos imaginamos poder ver eh, este tipo de operaciones que vemos acá. La verdad es muy, muy, muy positivo y sabemos que un equipo diverso genera ideas mucho más creativas.
Hemos identificado estas tres áreas que vemos aquí, que consideramos nosotros que es la configuración correcta de una plataforma para una AutoRTG. Tenemos lo que es la electrificación y conexión de datos, el nivel de automatización y el esquema de infraestructura e implementación que se utilizará. A continuación vamos a detallar cada uno de ellos. Obviamente el impacto de la electrificación tiene muchas ventajas que son las que vemos aquí. Las ventajas económicas, algunas de estas son obviamente la reducción del costo de mantenimiento y operación, grandes ahorros en temas de consumo de combustible, una inversión con altas ganancias y una amortización rápida. En cuanto a las ventajas ambientales, tenemos la reducción de emisiones de CO2, menos contaminación de gases de escape y obviamente una operación con menores ruidos. En nuestro portafolio de soluciones de RTG, como vemos aquí en la imagen al lado derecho, vemos cómo cada una de estas soluciones tiene un impacto en cuanto a las emisiones de CO2. En cuanto al impacto de la electrificación, como vemos acá, tenemos estas tres soluciones que vemos aquí. Entonces, cuando hablamos de una solución híbrida, tenemos los siguientes pros y cons. Obviamente, como pros, tenemos que seguimos con esta flexibilidad que me permite a mí desplazar mi RTG de bloque a bloque. Tengo una menor inversión en cuanto a infraestructura. Y obviamente no hay restricciones para trabajar con múltiples RTGs en un solo bloque, ¿no? En cuanto a los cons, tenemos que aún la tecnología 5G, la tecnología inalámbrica, está un poco joven en cuanto a esta solución. Aún tengo mi consumo de diésel, permanezco con las emisiones y obviamente estas me generan un costo de mantenimiento un poco más alto. En cuanto a las soluciones eléctricas, tenemos dos caminos como vemos aquí, la solución de Cable Reel y de Busbar, ambas muy bien conocidas en el mercado. La verdad es que cada cliente aquí tiene su preferencia. En cuanto al Cable Reel, los pros que vemos aquí, obviamente, cero emisiones y es una tecnología comprobada, pocos obstáculos físicos y hay una reducción de mantenimiento. Obviamente en el cons, cuando hablamos de una solución tanto de Cable Reel como Busbar, lo que se ve en el layout es un impacto, ya que se tiene que tener un layout back-to-back, donde se proteja esta inversión. El cambio de bloque es limitado, obviamente quedo más o menos desde el punto de conexión y obviamente tengo un máximo de RTGs por bloque. En cuanto a la solución Busbar, me permite a mí un fácil cambio de bloque, cero emisiones, una tecnología probada y obviamente reducción del mantenimiento. Al igual que el Cable Reel, tengo que evaluar una solución back-to-back y obviamente tengo un máximo de RTGs en un bloque definido. En cuanto al nivel de automatización, es muy importante considerar esto, ya que, como siempre le comentamos a nuestros clientes, el nivel de automatización que usted requiere no es el que el vecino implementó. Y debemos tener esto muy claro aquí. Entonces, aquí les muestro los 5 niveles de automatización, iniciando por el control remoto. Este es el nivel más básico de automatización de equipos en las terminales. El control remoto permite que un operador pueda controlar múltiples grúas sin ningún problema. A su vez, este control remoto proporciona una mayor ventaja, ya que una flota, por ejemplo, de 10 RTGs se puede mantener completamente operativa con solo 1 o 2 operadores por grúa. Obviamente esto depende del tipo de operación que maneje esta terminal. Luego pasamos a lo que sería los movimientos supervisados. La operación de RTG está completamente integrada con el TOS, por lo que los
trabajos o órdenes de trabajo se manejan en una solución integral y no un sistema específico de equipos separados. La conexión con la mesa remota a la grúa permite esta interacción que vemos aquí. Obviamente este nivel de automatización, la grúa ejecuta algunos movimientos de forma automatizada, pero sobre todo bajo la supervisión del operador. Los movimientos automatizados, que sería la tercera opción que vemos acá, obviamente es, como siempre explicamos, ¿no? Hay un proceso en el cual se llega a estos niveles. No, cuando hablamos de la automatización, esta no se implementa de la noche a la mañana. Lleva a cabo una curva de aprendizaje o un ramp up en donde no solamente el personal interno de la terminal lleva a cabo ese aprendizaje, sino todo el personal que está interactuando con esta terminal. Entonces, en este nivel de automatización, vemos cómo el operador aún puede intervenir en algunos de estos, en algunas de estas mociones, pero lo importante aquí es que gran parte de las mociones que ejecuta la grúa ya las realiza de forma automatizada. O sea, lo que sería la opción 4 y 5, o nivel 4 y 5, aún no lo vemos, no lo hemos visto en ninguna de las terminales, ya que gran parte de las terminales aún se encuentran implementando diferentes niveles del 1 al 3. En cuanto a infraestructura, también varía de cada layout y de cada forma de trabajo que manejen las diferentes terminales. Algunos elementos que vemos aquí son muy importantes y debemos considerarlo cuando hablamos de implementar una auto RTG. Obviamente las vías de las RTGs, las bases de concretos, como vemos en esta imagen, el área de refrigerados, como les comenté anteriormente, el concepto back-to-back con una vía de tránsito. Esto es más que todo si una terminal que utiliza actualmente RTGs diesel y quiere migrar a una solución de cable reel o busbar, deben considerar esta opción. Los connection pits o los puntos de conexión que vemos acá para las soluciones 100% eléctricas. Las terminales deben considerar la ubicación estratégica de los postes de iluminación, inversiones en temas de subestaciones y fluido eléctrico, y obviamente cómo se va a distribuir este equipo dedicado a diferentes bloques. Y la pregunta aquí es, ¿tiene el espacio necesario su terminal? Y esto es, la verdad, lo que genera estas variaciones y las diferentes soluciones que debe adaptar el cliente para implementar una auto RTG. Ahora les comparto la pregunta número 2 de la encuesta. Y la pregunta es, ¿qué tipo de medidas piensa tomar para preparar a su terminal para el futuro? ¿Okay? Tenemos aquí que gran parte de los participantes están optando por la optimización de sus operaciones actuales. Y luego tenemos acá en la inversión de equipos ecoeficientes. Y la verdad es un tema muy, muy interesante, el tema de equipos ecoeficientes. Y esto varía de acuerdo a las regiones a nivel mundial, pero cada terminal le puede sacar el provecho a este tipo de soluciones.
Ahora pasamos al análisis del caso de negocio que realizó el equipo en cuanto a la solución Calmar Fast Charge. Les explico un poco sobre la solución Calmar Fast Charge. Es una tecnología que hace que las shuttle carrier o struts sean totalmente eléctricas. Y más que todo, estas utilizan una batería de iones de litio que permita la operación de esta shuttle por un determinado tiempo. Obviamente, esta solución necesita unas estaciones de carga ubicadas estratégicamente a lo largo de la terminal. Y obviamente esto es lo que genera una operación mucho más ecoeficiente. Antes de entrar en detalle al business case o el caso de negocio, me gustaría darles un pantallazo sobre qué es lo que está llevando a cabo actualmente a nivel mundial en cuanto al tema de las emisiones de CO2, ¿no? En esta imagen que vemos aquí, hemos intentado visualizar el estado actual de los impuestos sobre el carbono. Actualmente son unos pocos países a nivel mundial que han implementado algún nivel de impuestos sobre el carbono. Entonces, en la parte superior vemos a Suecia con 127 USD o dólares por toneladas de CO2. La mayoría de los países en el extremo inferior entre 1 y 25 dólares por tonelada de CO2. Entonces, la verdad es que los estudios han demostrado que para tener un impacto que ayudara a alcanzar el objetivo de temperatura en base al Acuerdo de París, se ha visto que los impuestos sobre carbono deberían estar a un nivel entre 40 y 80 dólares por toneladas de CO2. Es por eso que Calmar considera sumamente importante analizar este business case utilizando este rango de impuestos que vemos acá. Entonces, en esta imagen vemos cómo ha ido evolucionando hacia algo mucho más positivo, ¿no? Tenemos en el año 2014 cómo algunos de los países a nivel mundial estaban con estas iniciativas y vemos cómo se ha ido expandiendo y obviamente se han ido amoldando a las diferentes legislaciones. Obviamente todavía nos falta, ¿sí? Pero consideramos que vamos en un buen camino. Ahora entrando a detalle en lo que es el estudio que hemos realizado acá, obviamente podemos ver que en el año 2014 y 2019 la cobertura de todas las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial con impuestos sobre carbono aumentó del 12% al 20%. En este momento hay 46 jurisdicciones nacionales y 28 subnacionales. Solo podemos adivinar cómo será todo esto para el 2024, ¿no? Tal vez podamos ver que un 30% incremente, 50%, esperamos que sea un poco más. Pero los estudios muestran que para cumplir con los objetivos, como le mencioné anteriormente, todos los países participantes deben tener un impuesto al carbono multiplicado en el nivel del 40 y 80 dólares por tonelada de CO2, como le mencioné anteriormente. Obviamente ahora al mirar esto desde el punto de vista del fast charge, tanto de las shuttles y de las strats, debemos considerar lo siguiente, ¿no? Obviamente tenemos ya clientes que están evaluando cómo implementar este tipo de soluciones a mediano plazo, a largo plazo, y obviamente implementar las mismas en una flota a gran escala. Vemos cómo a nivel mundial ha ido cada vez más aumentando el tema de la ecoeficiencia. Obviamente aquí tenemos, sí, es sumamente importante, ¿no? Considerar los ahorros que puede generar esto en la terminal, pero a su vez también el beneficio que genera esta al medio ambiente, ¿no? Es una realidad que existe una presión muy grande hacia los clientes, hacia las terminales, consumidores,
para reducir esta huella de CO2. Obviamente, esto va de la mano con algunos incentivos que están ofreciendo algunos gobiernos, y obviamente esto hace una solución mucho más óptima, ¿no? Mucho más viable cuando hacemos el análisis de negocio. Ahora le doy un pequeño overview de lo que es el estudio que realizó el equipo en cuanto a esta solución. Tenemos aquí que en este estudio estamos comparando 8 shuttle carriers automatizadas. Tenemos 8 shuttle carriers diésel eléctricas, 8 shuttle carriers diésel híbridas y 8 shuttle carriers 100% eléctricas con soluciones Fast Charge, utilizando 2 estaciones de carga y una de cableado. Algunos datos iniciales que utilizamos acá son los que vemos aquí: el precio del diésel, la electricidad, las horas operacionales de las máquinas. No contemplamos un aumento en cuanto al precio de la energía, y obviamente estamos hablando de una operación automatizada, ¿no? Eliminamos lo que sería el OPEX o los costos laborales. Estos gráficos aquí muestran la combinación de CAPEX y OPEX, y esto más que todo son los resultados del business case. Entonces, aquí estamos comparando esta solución de las shuttle diesel eléctricas con las híbridas. Se puede ver que el gráfico comienza de un lado negativo, lo que significa una mayor inversión inicial por temas de la batería, de la infraestructura requerida, de las estaciones de carga, entre otros, ¿no? El punto en que los gráficos cruzan el nivel cero es el tiempo en que el CAPEX y OPEX combinados a Fast Charge hace referencia a lo mismo, ¿no? Entonces, es decir, aquí, cuando vemos los 3 gráficos, vemos los diferentes niveles de impuestos sobre el carbono: bajo, medio y alto, como discutimos anteriormente. El lado izquierdo es el impuesto de carbono más típico en la actualidad. En el medio tenemos el nivel objetivo de impuesto del carbono para alcanzar los objetivos, ¿no? Como lo comentamos, entre 40 y 80 USD. Y al lado derecho tenemos el impuesto más alto, que es el nivel de Suecia. Como vemos en la tabla inferior, el tiempo de recuperación de la inversión se reduce de 5.4 años a 3.9 años. Esto depende obviamente del nivel de impuesto del carbono. Sabemos que el retorno de la inversión de las máquinas Fast Charge es de entre 5 y 3 años. Y obviamente, con un proceso eficiente de carga, esto genera una vida útil mayor a los equipos. Vamos a pasar a la pregunta número 3 de nuestras encuestas. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué tipo de presión tienen sus terminales en términos de reducción de la huella de CO2 y las emisiones? Ok, vemos aquí que gran parte de los participantes colocan sin presión en absoluto. Como le comenté, esto varía de acuerdo a la región. Luego tenemos acá imagen verde en general, y luego tenemos posibles regulaciones por parte de las autoridades. En el siguiente caso, vamos a mostrar cómo identificar oportunidades de optimización con el uso de las herramientas de simulación. Y traemos un caso práctico que quiero compartir con ustedes. Les doy un pequeño overview de lo que fue este estudio.
En este caso trabajamos con uno de nuestros clientes que comenzó su operación hace 15 años más o menos, con una típica terminal de importación y exportación, con más o menos el 100% del tráfico entre el muelle y los camiones. Obviamente, como muchas terminales a nivel mundial, a lo largo de los años el perfil de tráfico comenzó a variar y obviamente en este caso en específico cambió significativamente. Y hoy en día muchas fábricas de la región han llevado sus almacenes alrededor del puerto o incluso dentro del puerto. Por lo tanto, la mayor parte del negocio de contenedores está actualmente relacionado con el proceso de llenado de contenedores, con la recepción de grandes volúmenes de contenedores vacíos y el transporte hacia almacenes incrementó radicalmente. Y obviamente este movimiento es para consolidar carga y luego traerla como exportación hacia la terminal. En conjunto con la alta gerencia de la terminal, decidimos crear algunos diseños alternativos que abordaran algunos de los puntos críticos que la terminal está experimentando actualmente. Estas cosas típicas, que son muy difíciles de probar en una operación, en una terminal en vivo, se pueden realizar en un ambiente controlado, es decir, en un ambiente de simulación en donde se crea un modelo 3D de la terminal y se puede crear diferentes escenarios sin crear una disrupción física en la terminal. Entonces, en este primer paso del proyecto, como vemos aquí, creamos dos diseños alternativos que consideramos potenciales para mejorar la situación actual de la terminal. Los datos operativos de la terminal de las 2 semanas que vemos acá eran aproximadamente 30.000 movimientos. Los datos se recopilaron obviamente del TOS o del sistema operativo de la terminal. Estos datos se utilizaron para calibrar la simulación con todas las opciones de diseño, incluido también el diseño actual de la terminal, que sería nuestro baseline o el diseño base, para comprender la potencial mejora. En la tabla que vemos aquí en la parte inferior, podemos ver las distancias recorridas, tanto de los equipos con carga, sin carga, en el diseño actual de la terminal y su comparativa, ¿no?, con los otros dos diseños de la terminal. Con estas cifras que vemos aquí podemos comprobar que obviamente las distancias totales recorridas disminuyen aproximadamente un 9% en la opción 1. Sin embargo, con el diseño número 2, las distancias en realidad aumentan en comparación con el diseño original de la terminal, que fue un resultado que no se esperaba cuando se diseñó esta opción. Y esto es algo muy importante que siempre le recomendamos a nuestros clientes, ¿no? Tenemos que tratar de evitar estas suposiciones que tal vez a simple vista vemos que un layout o una opción es viable, pero si no ejecutamos este tipo de estudio que me permita a mí correlacionar las diferentes operaciones y los diferentes flujos en las terminales, es probable que no estemos tomando la decisión más óptima. Aquí en esta gráfica podemos ver el resultado más detallado en cuanto a las distancias recorridas, clasificadas según el tipo de movimiento. Entonces, hay 5 categorías de movimientos que comienzan o terminan bajo la STS o Ship to Shore Crane. Estos movimientos que comienzan o terminan en el patio de contenedores se mueven comenzando o terminando hacia el despacho por camión. Tenemos los movimientos que comienzan o terminan en los almacenes, entre otros movimientos. En el gráfico que vemos acá, los diferentes colores significan opciones de diseños investigadas como vimos anteriormente, ¿no? La roja, el diseño actual o el baseline. Luego tenemos la opción 1 y la opción 2. Con la opción de diseño 2 podemos ver cierta reducción con los movimientos de patio. Sin embargo, hay un gran aumento en las distancias recorridas, como lo vimos anteriormente. En la opción de diseño 1 hay una reducción en movidas de patios y en movimientos de STS especialmente, lo que representa la mayor parte de los movimientos en la terminal. Luego de esta primera fase del estudio, les comparto los resultados de la segunda fase que realizamos acá en conjunto con los clientes, ¿no?
Entonces, en esta segunda fase, el objetivo era determinar los posibles beneficios de cambiar las operaciones de la terminal en grupos controlados dedicados. Aquí hago énfasis, normalmente el término utilizado es si tenemos equipo dedicado exclusivo solamente a una operación en específico, o si utilizamos equipos dedicados a un global pool. Ese es el término utilizado acá. Entonces, vemos aquí cómo en la ejecución de la simulación, cada vez que se asignaba un nuevo trabajo en la lista de órdenes de trabajo, se realizaba una evaluación para verificar si habría algún tipo alternativo disponible más cerca a la ubicación de la siguiente orden de trabajo. Entonces, se crea esta eficiencia que muchas veces no puede ser, este tipo de decisiones no puede ser tomada por una persona. Es un poco complejo de explicar, pero aquí es donde gran parte de los beneficios de los procesos de automatización y de la automatización beneficia la toma de decisiones de los equipos que están llevando o ejecutando las operaciones en las terminales, ¿no? Esta toma de decisiones en donde la relación de las diferentes operaciones es totalmente diferente a tomar una decisión en donde solamente estamos viendo un pantallazo o una pequeña porción de lo que está ocurriendo en nuestra terminal. Pasamos a nuestra cuarta pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿qué tipo de tecnología de automatización beneficiaría más a su operación actual? Ok, les comparto los resultados. Tenemos un empate en lo que sería invertir en automatización de procesos. Tenemos el mismo porcentaje en lo que sería invertir en equipos totalmente automatizados. Y por último tenemos adaptar los equipos existentes a una completa automatización. Y como hemos comentado a lo largo de toda la presentación, es de suma importancia realizar un estudio adecuado en donde se defina cuál es el nivel adecuado desde el punto de vista de proceso y de equipo para una terminal. Esta imagen que vemos aquí, creo que muchos la tienen bastante clara, y más que todo aquí vemos cómo a lo largo de que usted va desarrollando su proyecto, cada pequeño detalle que usted omita o cada detalle que ni siquiera se considera en su plan de crecimiento o su diseño futuro tendrá un impacto negativo, o es decir, esto generará un mayor costo en el proyecto que usted se encuentre realizando. Hemos visto algunos casos en donde el tema de legislaciones locales se han omitido, y en otros casos donde se deja para última hora el tema del medio ambiente y seguridad. Y esto puede crear una disrupción muy grande en su project plan o en su timeline para un go live. Por eso siempre le recomendamos a nuestros clientes que no ahorren su plan en su fase de planificación y considere todos los elementos que vemos aquí antes de. Me gustaría concluir esta presentación compartiendo con ustedes cómo es el proceso de diseño para Kalmar. Hemos nosotros dividido este proceso en tres grandes etapas. Tenemos la fase de investigar, calificar y demostrar.
A continuación les comparto un poco más qué incluye cada una de ellas. En la fase de investigar, obviamente, como vemos aquí, tenemos muchas ideas, muchas formas, posibles soluciones, muchos diseños, pero la verdad tenemos que aterrizar los mismos y tratar de enfocarnos, como vemos acá, en 2 o 3 diseños que se alinean a nuestras necesidades, ¿no? Obviamente lo importante aquí es investigar cuál es el concepto operacional al cual mi layout le puede sacar un mayor proceso, una mayor oportunidad y me genera a mí esta competitividad que estoy buscando, ¿no? Aquí les comparto algo que nació en base a necesidades que nos compartieron los clientes durante este tiempo de pandemia. Muchos de los clientes, la verdad es que el enfoque era sacar adelante la operación y la verdad comprendemos eso. Algunos ya estaban llevando a cabo algunos planes de futuros desarrollos, algunos ya llevaban proyectos de expansión y otros han dedicado este tiempo para ver qué es lo que sigue. Entonces, en conjunto con algunos clientes, se creó esta opción del TDS Sprint que vemos acá, en donde básicamente en conjunto con X cliente creamos un equipo de trabajo que lo que se busca es crear agilidad o evaluar el layout o esta fase de investigación en un periodo de 10 a 15 días. La verdad, aquí es algo muy interesante en donde, como vemos aquí, inicia todo el proceso con pain points o necesidades del cliente, un layout actual de la terminal, obviamente el llenado operacional de un cuestionario que nos permite analizar el flujo de la carga y damos inicio al proceso con una reunión inicial, en donde básicamente tenemos los entregables que vemos acá, se comparan estos 3 diseños, obviamente se prueba esta lógica operativa, se realizan los cálculos operacionales de la terminal, se estima una flota y obviamente se analizan los pros y cons de las diferentes soluciones. Lo que se busca aquí es crear esta base para las siguientes fases, que serían la fase de calificación y la fase de demostración. La fase 2 que vemos acá es la fase de calificación. Tenemos que estos 3 diseños que vemos acá lo introducimos a esta fase, en donde más que todo evaluamos el tema de CAPEX, el tema de OPEX, el retorno a la inversión, entre otros, ¿no? Obviamente tenemos un equipo dedicado también en caso de que se requiera algún estudio mucho más extenso en donde se tenga que presentar todos estos resultados a una entidad bancaria o una entidad financiera, ¿no? Lo importante que vemos acá en la imagen del lado izquierdo es que en todo momento tenemos esta retroalimentación por parte del cliente. Y la verdad es que esto es muy interesante porque esto es lo que genera este conocimiento y este aprendizaje de ambos sentidos. Y por último, tenemos la fase de demostración. Una vez tenemos freeze o congelada la fase 1 y fase 2, podemos entrar en esta etapa. ¿Y por qué decimos freeze? Es porque una vez que iniciemos esta etapa, se comienza a generar este modelo 3D, como vimos en el ejemplo del business case y como vimos en el ejemplo de optimización. Entonces, lo que se busca acá es generar la menor cantidad de cambios durante el proceso, ¿no? Y la verdad es una etapa muy interesante en donde se realiza a cabo una calibración y luego se crean los diferentes escenarios en base a las diferentes necesidades del cliente. ¿Qué problema hemos identificado durante este proceso a lo largo de todas las fases? Cuando la integración del business case o del caso de negocio entre los diferentes departamentos o terminal. Obviamente hay un riesgo en cuanto a la creación de los escenarios. Obviamente se tiene que llevar a cabo el análisis de sensibilidad, un análisis de los diferentes escenarios. Aquí la verdad es sumamente importante tener calibrado el sistema, ¿no? Lo que se busca es tener información de valor para poder tener un resultado de valor, ya que si
tenemos como input información que no es real, el resultado tampoco será realista, ¿no? Entonces, siempre recomendamos que se involucre en este tipo de proyectos a todo el personal involucrado en esta operación. Obviamente hay veces que vemos cambios posteriores o al final se agrega información adicional, entonces esto genera un cambio en todos los modelos que se han realizado, ¿no? Obviamente, si no se contempla este estudio a tiempo, lo que se ve es que no hay tiempo suficiente para un análisis adecuado. Ahora pasamos a nuestra pregunta número 5. La pregunta acá es, ¿está pensando en invertir en soluciones automatizadas para ser más ágil y flexible? Les comparto los resultados. Tenemos acá muy probable y algo probable con la mayor cantidad de votos. Y creo que nos queda muy claro de que las terminales deben ser muy ágiles y flexibles, ¿no? Creo que esta pandemia nos ha permitido evaluar muy bien cuál van a ser las futuras inversiones en nuestra terminal en términos de coeficiencia, agilidad y sobre todo en temas de automatización. Vemos que muchas terminales en este tiempo han dedicado recursos a prepararse para ver qué es lo que viene y hay un enfoque muy grande en el tema de procesos de automatización y diferentes niveles de automatización en equipos. En resumen, nuestra recomendación es prepárese para el futuro. La verdad es que existen muchas oportunidades para aumentar el nivel de automatización en su terminal y de igual manera el nivel de ecoeficiencia, ¿no? Esto, como lo hemos visto a lo largo de toda la presentación, es de suma importancia para preparar a su terminal para el futuro. Las conversiones de terminales existentes o brownfields necesitan una planificación muy cuidadosa. Nadie quiere que en una terminal donde se lleva a cabo una operación exitosa con un muy buen performance, se implemente una solución que impacte esto, ¿no? Lo que se busca es que esta terminal vaya avanzando y vaya optimizando mucho más y esta terminal sea mucho más eficiente que lo fue anteriormente. Vemos cómo la simulación nos permite verificar supuestos y esto es muy importante y la verdad recomendamos mucho a nuestros clientes que utilicen este tipo de herramientas que nos permiten tener una mejor toma de decisiones cuando estamos hablando de este tipo de inversiones. Y tenemos acá obviamente, ¿no? Contáctenos si necesitan ayuda en cualquiera de estas fases que hemos visto a lo largo de la presentación. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Les invito, si tienen alguna pregunta, la pueden compartir a través del chat. Tengo aquí otras preguntas que han realizado los clientes en cuanto a la solución Fast Charge. Tenemos aquí cuánto tiempo necesitas para cargar la Shuttle Carrier. Les comparto que la relación entre el tiempo de operación y el tiempo de carga depende de muchos factores, ¿no? Obviamente las distancias recorridas, la característica del ciclo de trabajo,
el tiempo de inactividad, las condiciones climáticas, entre otros, ¿no? Pero se puede lograr tasas de hasta un 90% de tiempo operativo. Tengo aquí otra pregunta sobre RTGs automatizadas. Me preguntan cuántas RTGs puede controlar un operador. Aquí, obviamente, la relación RTG-operador depende de la situación operativa específica y el nivel de automatización de la RTG. Obviamente, se tiene la posibilidad de conectar y controlar cualquier RTG desde una estación remota, ¿no? El ratio que hemos visto en algunos casos es de 1 a 5, pero no, les repito, esto varía de acuerdo al tipo de flujo que maneje la terminal. Hay otra pregunta acá en cuanto al tema de electrificación. ¿Es la automatización un prerequisito para la electrificación? Es decir, ¿pueden las terminales moverse a equipos 100% eléctricos sin automatizar sus operaciones? Bueno, en general la electrificación y la automatización no están conectadas entre sí. En el caso de las straddle carrier, como vimos hace unos momentos, los equipos con motores diésel se pueden automatizar siempre que sus funciones principales estén controladas eléctricamente, ¿no? Obviamente con el tema de las RTGs, el proyecto de electrificación combinado con el proyecto de automatización generalmente tiene mucho más sentido. Al igual que la conexión eléctrica, también puede ser crear un enlace de datos eficientes y flexible con fibra óptica, que ayuda con la implementación de la conexión del control remoto con la grúa. Me confirma el estudio que ya estamos un poco cortos de tiempo. Contesto la última pregunta. Tengo aquí en tema de Terminal Design, porque la simulación es un paso importante para el diseño de terminales. Creo que lo vimos muy claro durante la presentación. Cuando se planifican proyectos de desarrollo para terminales, generalmente es muy difícil confirmar esto con cálculos estáticos. Obviamente se buscan estas herramientas de decisiones flexibles y dinámicas. Hay muchos comportamientos, cuellos de botellas, efectos dinámicos que no se pueden identificar de antemano. Obviamente se requiere construir un modelo que me permita a mí ejecutar este tipo de operaciones. Obviamente el entorno de la simulación es una herramienta, la verdad, muy rentable para investigar este tipo de sensibilidades en el diseño de terminales, ¿no? Y me permite a mí anticipar algunos cambios en los diferentes escenarios. Las terminales existentes sí pueden usar esta simulación, que es una de las preguntas que también nos realizan los clientes. El tema aquí es tratar de calibrar este modelo lo más realista o lo más alineado a la operación actual, ¿no? Para poder obtener un output muy parecido, ¿no? La verdad es que en resumen el uso de la simulación ayuda a todas las terminales a mitigar los diferentes riesgos de elegir un diseño incorrecto y obviamente luego verse obligados a implementar cambios costosos durante la ejecución del proyecto, ¿no? Y les recuerdo de nuevo nuestra fase de no ahorre en su proceso de planificación. Ese pequeño ahorrito que se realiza tal vez puede ser un costo mucho mayor más adelante. Y bueno, la verdad, coloco de nuevo la cámara. La verdad ha sido de mucho gusto poder compartir con ustedes qué es lo que hacemos nosotros en nuestro día a día y qué estamos viendo nosotros en cuanto a automatización y en cuanto a ecoeficiencia en el diseño de terminales. Y
Como lo hemos visto a lo largo de la presentación, prepárese para el futuro. Considero que esta pandemia nos ha servido de mucho. Nos ha generado muchas cosas positivas, diría yo. Y la verdad, estamos a la orden y quedo abierto a cualquier otra pregunta que quieran realizar. Como les dije anteriormente, voy a estar contestando todas las preguntas que realicen de forma individual, y cualquier otra consulta, estamos a la orden y nos pueden contactar por medio de los correos electrónicos que vemos aquí. Muchas gracias, manténganse sanos y salvos y nos vemos pronto. Saludos.